Mi nombre es Claudia Sofía Bermúdez Correa, acompañada de mi compañera Hatsumi Vanessa Reyes Cruz, alumnas del tercer semestre de la licenciatura en Actuaría. En este video les hablaremos sobre lo que son las bases de datos. Empezando por el término base de datos. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de bases de datos. Un conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones que están asociados con ellos, se conocen como un sistema de base de datos, que a menudo se reducen a solo bases de datos. Tenemos el término hardware, que es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromagnéticos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos y cualquier otro material en estado físico que sea necesario para hacer que el equipo funcione. Siguiendo así con el software, que es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Tenemos el término dato. ¿Qué es un dato? Es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. La información no es un dato, es un conjunto cualquiera de ellos. Es más bien una colección de hechos significativos y pertinentes para el organismo u organización que los percibe. La información es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describen sucesos o entidades. Tenemos lo que es la gestión de bases de datos, empezando por los administradores, que definen el esquema de la base de datos, definen permisos de acceso, ejecutan mantenimientos de rutina. O los usuarios, que el usuario de la base de datos es la entidad del inicio de sesión cuando está conectada a una base de datos. Los compiladores, que proveen el lenguaje de consulta. El catálogo, que provee información de la base de datos. O el optimizador de consultas. Cuando hablamos de optimizar una base de datos nos referimos a hacer que tenga menos tamaño y que siga un orden, entre otras cosas, de tal forma que mejore de manera significativa tiempos de carga y procesos de consulta a nuestro servidor. O el manejador de transacciones, que asegura que en una transacción se ejecute o permita una vuelta. Seguimos con el manejador de concurrencia, que asegura la integridad de la base de datos ante usuarios concurrentes. O el manejador de seguridad, contra hechos no intencionales así como también contra hechos intencionales. El archivo de datos. Los archivos de datos contienen datos y otros objetos como tablas, índices, procedimientos almacenados y vistas. Terminando con el directorio de datos, que es el índice donde es posible encontrar información rápida. Gracias.